Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro Durantia. Esta vez estamos con la parte primera, el universo central y los superuniversos, y vamos a continuar con el documento número 13, las esferas sagradas del paraíso. De este documento hicimos ya una primera parte en la que comentamos la introducción del documento y también empezamos a ver el epígrafe número 1, los 7 mundos sagrados del Padre. Lo que pasa es que este epígrafe es un epígrafe largo. En este documento 13, las esferas sagradas del paraíso, se nos habla de que hay 21 esferas que son sagradas y que están rodeando al paraíso y que pertenecen 7 de ellas a manifestaciones especializadas de las deidades. Manifestaciones especializadas, nos dice así literalmente el libro Durantia. Entonces, las 7 primeras son las esferas secretas del Padre. Secretas, ya dijimos en la pasada sesión, que más que sean secretas porque se nos quieran ocultar, es que son entornos de realidad que muy pocas entidades del espacio-tiempo entienden, con lo cual, si no las entiendes, pues no es que se te quiera ocultar, es que no sirve de nada contarte algo que no vas a entender. Luego estarían las 7 esferas del Hijo, que les describe el libro Durantia como las esferas luminosas del Hijo. Y la verdad es que mientras que el libro Durantia nos va a describir las 7 esferas concretas del Padre, divinintón, sonarintón, espiritintón, solitarintón, serafintón y ascendintón. Sin embargo, en las del Hijo, pues no hace una descripción específica, en las del Espíritu tampoco. Lo que sí nos dice el libro Durantia es que como somos personalidades de muy escasa capacidad de comprensión, nuestra mente está en el extremo de la limitación del espacio-tiempo, en el extremo de la limitación viviendo experiencias opuestas a lo que es la naturaleza del espíritu. Entonces, poco podemos comprender sobre estas esferas sagradas del paraíso. Por eso nos cuentan muy poco, nos lo están diciendo. Pues bien, nosotros hoy vamos a ver terminar este epígrafe primero, ni siquiera lo vamos a terminar, porque vamos a ver 3 de las 7 esferas del Padre. Vamos a ver Divinintón, vamos a ver Sonarintón y vamos a ver Spiritintón. ¿Y por qué? ¿Por qué no terminamos el epígrafe 1 entero y vemos las 7 esferas? Pues porque hoy, precisamente hoy, porque algún día tenía que ser, voy a introducir en la forma en la que se realizan los comentarios sobre el libro Durantia, voy a introducir un factor que es el de la consulta del libro Durantia a través de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues por una razón que es fácilmente comprensible. El libro Durantia es un libro extensísimo, de cada uno de sus conceptos se habla dispersamente a lo largo de 2000 páginas. 2000 páginas. Y la memoria, lógicamente, pues es algo limitado y el tiempo también lo es. Con lo cual, ¿para qué mejor uso de la inteligencia artificial, que es para ganar velocidad en la recopilación de información, que precisamente para poder dar una referencia de algunas cosas que aparecen en el texto del libro Durantia y que tienen reflejo en otros documentos diferentes del que se está viendo en este momento? Esto puede enriquecer la comprensión, puede enriquecer el conocimiento que lleguen a alcanzar las personas que están siguiendo esta serie y que están leyendo el libro Durantia, porque vamos a empezar a relacionar cosas que antes era bastante complicado relacionarlas. Ahora es bastante más rápido debido a la velocidad que le imprime la inteligencia artificial a la hora de recoger información sobre un mismo concepto disperso a lo largo de un texto muy largo, como es el propio libro Durantia. Entonces, de esta manera, quizás en algunos documentos podamos ir un poco más lentos, porque tienen mucha referencia y es interesante ir hablando un poco de esas referencias que va haciendo el libro Durantia, de conceptos, que aunque luego las trata intensamente, las trata ya en profundidad en documentos
y en epígrafes específicos para hablar de ellas. Sin embargo, el conectar una cierta información sobre esas referencias ahora, yo creo que es bastante interesante. Esto puede ralentizar un poco, en fin, pues lo que es ya algo lento de por sí, que es leer y comentar el libro de Durantia. Esto es algo muy lento porque el libro de Durantia es muy extenso, es complejo y comentarlo, pues hace que no sea una mera lectura de 2000 páginas. Imaginaos, esto puede multiplicar por 5 el tiempo que se tardaría en leer el libro de Durantia. Pues bien, ahora vamos a ampliar todavía más ese tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a entretenernos un poco en alguno de los conceptos que el libro de Urantia menciona de pasada en algunos documentos y que de esta manera pues vamos a poder tener un poquito más de profundidad. Es como si hiciésemos, como si hubiese unas notas a pie de página que te diesen algo más de información sobre un concepto que aparece. Bueno, pues las notas a pie de página las vamos a introducir nosotros gracias a la consulta a través de un modelo especializado de inteligencia artificial a estos efectos sobre esos conceptos que, si no de otra manera, pues sería muy difícil dar de memoria una cierta información. Yo lo he venido haciendo durante estos 12 documentos anteriores, dando información de memoria, pero lógicamente, pues mi memoria es limitada y disponiendo de esta herramienta creo que va a ser bastante enriquecedor poder dar más información, una información bastante más eh, profunda de algunos conceptos de la que pudiese dar cualquier persona, incluyéndome a mí. Pues bien, estas aclaraciones, vamos a continuar el epígrafe 1, los 7 mundos sagrados del Padre. Este epígrafe 1 tenía una pequeña introducción que la estuvimos viendo la pasada sesión. Y luego ya empezaba a hablar de cada una de las 7 esferas. Pues bien, esta pequeña introducción creo que es importante revisarla. No obstante, bueno, a mí me gustaría dar un pequeño resumen, pero es que esta introducción casi que no se puede resumir. Habría que leerla entera otra vez y entonces volveríamos a repetir cosas que están en el otro vídeo, con lo cual yo recomiendo que se vea la última parte del otro vídeo. Imaginaos los últimos 20 minutos del vídeo o del audio de la grabación anterior. Los últimos 20 minutos se refresca y luego ya se continúa con esta grabación. Por lo tanto, vamos a ir directamente a hablar de la primera esfera sagrada del Padre, de Divinintón. Cada vez que surja algún concepto, pues nos pararemos. También hay otra posibilidad, que todavía no sé cuál es la que más me convence. Si leer el texto de Urantia, por ejemplo, lo que dice aquí de Divinintón, y luego leer otra información que he ido recabando sobre conceptos que aparecen en este texto. Al final, esto, la verdad, no he elegido la forma de hacerlo. Yo creo que esta de leerlo al final va a ser la primera que utilicemos, salvo que me dé por ahí, por la contraria, que es, según voy leyendo y aparece un concepto, irme a la otra información y revisar qué es. No lo sé cómo lo voy a hacer, lo dejo a lo que en cada momento me parezca. Quizás esta vez, ahora me inclino un poquito más por dar la información complementaria al final y leer, porque si no se queda muy disperso lo que es la lectura del libro Durante. Así cada 2 por 3 estamos parando y yéndonos a la inteligencia artificial. Yo ya lo tengo eso recopilado, pero pues parece que eso podría dificultar un poco más la cuestión. Pues bien, sin más preámbulo, comenzamos. En el epígrafe 1, los 7 mundos sagrados del Padre, la primera esfera sagrada, secreta del Padre, que es Divinintón. Volvemos a recordar que los nombres no son importantes. Los nombres son los que los reveladores de Urantia consideran que son los que a los humanos de esta era, mediados finales del siglo XX, principios del siglo XXI, bueno, más bien de cuando se reveló, mediados del siglo XX, lo que a los humanos de mediados del siglo XX más les evocaba un nombre, porque lógicamente estas esferas no se llaman así. No se llaman así porque
para empezar, el lenguaje humano de la Tierra no es el lenguaje universal, es muy diferente, entonces no tiene sentido. Entonces le ponen el nombre que más nos evoca a nosotros, no solo a estas esferas, a todo. Todo lo que describe el libro de Urantia tiene unos nombres que están puestos de forma que nosotros, al escucharlos, nos evoque lo más posible la naturaleza y atributos de eso que está describiendo. Por eso, divinintón, pues de la divinidad. Sonarintón, son, hijo en inglés. Sonarintón, la esfera del hijo. Spiritintón, sin la E primera. Spiritintón, spirit, del espíritu infinito. Y así, todas las demás, ¿de acuerdo? Pues bien, ahora sí, sin más preámbulo, definitivamente, empezamos. Divinintón, y dice así. Este mundo es, en un sentido único, el seno del Padre, la esfera de comunión personal del Padre Universal. Comunión personal del Padre Universal, quizás habría que decir que es la esfera de comunión personal con el Padre Universal. Es decir, que quienes alcanzan el nivel de conciencia de expansión de la misma, es decir, quienes, armonizando con la información espiritual revelada que tenemos posteriormente al libro de Urantia, quienes han logrado una evolución deslimitando la operativa de su mente, evolucionando los valores del espíritu en sí mismo y, a su vez, aligerando el diseño de manifestación en el espacio-tiempo, pues de tener un cuerpo físico muy denso a ser una entidad absolutamente libre en el espacio-tiempo, casi sin forma, casi completamente presente en todo él, pues el que consigue eso puede entrar en comunión personal con esa manifestación del yo soy primigenio, que es el Padre Universal. A mí me da la sensación de que se refiere más a eso. Y en él, en este mundo, en Divinintón, existe una manifestación especial de su divinidad. Una manifestación especial. ¿Cuál? Pues ya nos lo dicen, no os lo revelamos porque no lo entendéis, pero entended que hay una manifestación especial del Padre Universal en Divinintón. Yo creo que tiene que ver con los ajustadores del pensamiento, porque me da la sensación, por lo que dice el libro de Urantia, de que Divinintón, en lo que a nosotros nos concierne, está muy relacionado con los ajustadores del pensamiento. Luego veremos de esa información extraída a través de la inteligencia artificial un breve resumen de los ajustadores del pensamiento, más completo de lo que yo puedo dar habitualmente. Divinintón es el punto de reunión en el paraíso de los ajustadores del pensamiento. Punto de reunión en el paraíso, Divinintón, donde se reúnen. Una pequeña referencia previa. Los ajustadores del pensamiento son fragmentos del Padre que acompañan a cada hijo ascendente, cada criatura del tiempo y del espacio. Es decir, por ejemplo, a los humanos. Es la chispa divina que tenemos todos. Bueno, la chispa divina que tenemos los que la tenemos. Eso hay que aclararlo mucho. Pero bueno, vamos a decir que es la chispa divina que tenemos todos los humanos. No entremos en jardines ahora. Y, por lo tanto, pues el ajustador del pensamiento es lo que va a ir determinando tu evolución espiritual cuando te des cuenta de que tienes una voz interna, podría denominársele también yo superior, a la que puedes ir haciendo caso hasta que llegue un momento en que haya una fusión con ella completa y puedas actuar tu divinidad. Bueno, eso sería un breve apunte. Divinintón es el punto de reunión en el paraíso de los ajustadores del pensamiento, pero es también el hogar de numerosas otras entidades, personalidades y seres que se originan en el Padre Universal. Y alguien puede preguntar, ¿y cuántos seres se originan en el Padre Universal? Pues muchos, pero ¿cuántos nos dice el libro de Urantia? Muy pocos. Que tengan un origen solamente en el Padre Universal, hay muy pocos seres. Por ejemplo, los hijos estacionarios de la Trinidad se originan en la Trinidad, no solamente en el Padre Universal, sino en los tres, actuando como Trinidad. Y de ahí hay una prole, y ya estuvimos viendo en la sesión anterior cuál es esa prole de 10 hijos estacionarios de la Trinidad, de los cuales
la primera orden, la más importante, los hijos trinidizados de supremacía, hijos secretos trinidizados de supremacía, se les llama así a la primera orden, tienen un papel muy importante en las esferas sagradas del Padre, porque cada 10 secretos trinidizados de supremacía, decimos que es la primera orden de los hijos estacionarios de la Trinidad, rige cada uno de estos mundos. 10 secretos trinidizados de supremacía rigen cada una de las 7 esferas sagradas del Padre. Pues bien, hay muchas otras órdenes más, pero que no nos importan porque no lo íbamos a entender. Y ya tenemos información sobrada con lo que nos cuentan. Con lo cual, para nosotros lo importante es que el Divinintón es el punto de reunión de los ajustadores del pensamiento, que son las chispas divinas que llevan todos los personajes del espacio-tiempo con ellas para ayudarles a evolucionar, entre otras ayudas múltiples. Dice, muchas personalidades, además del Hijo Eterno, se originan directamente por los actos solitarios del Padre Universal. El Hijo Eterno es un acto solitario del Padre Universal porque el Padre Universal es la primera manifestación del Yo Soy primigenio en el portal dimensional entre el entorno del espíritu y el espacio-tiempo. En ese portal dimensional, que es la isla eterna del paraíso, y esa primera manifestación es el Padre. Entonces, el Hijo Eterno no puede surgir de una combinación del Padre Universal y alguien más, porque no había alguien más en el momento causal, no temporal, en el momento causal de surgir el Hijo Eterno, solo estaba el Padre Universal. Con lo cual, el Hijo Eterno es una de las entidades que se derivan de un acto creador del Padre Universal en solitario. En solitario. Pues bien, hay más, pero no nos dicen cuáles son. Luego nos van a decir de una, los mensajeros de gravedad, que vamos a consultar qué dice el libro Durantia de los mensajeros de gravedad, por ahí repartido entre los documentos. Vale. Solo los fragmentos del Padre, que los ajustadores del pensamiento son fragmentos del Padre Universal, pero no son los únicos. Pero a nosotros solo nos cuentan sobre los ajustadores del pensamiento, que son los que nos interesan. Pero no son los únicos fragmentos del Padre Universal. Hay otro tipo de fragmentos del Padre Universal. Todo esto es la excepción de la excepción de la excepción. Pero es que, lógicamente, en fin, el espacio-tiempo tenía que ser así. No iba a ser tan sencillo como le puede amoldar a la mente humana. Tenía que ser más complejo de lo que puede comprender la mente humana por fuerza, porque la mente humana está limitadísima respecto de todas las manifestaciones de personalidades que se producen en el espacio-tiempo, lógicamente. Los secretos de Divinintón, 7 mundos sagrados del Padre, que ya nos dice el principio del documento 13, que son mundos secretos, porque insisto, no porque se nos quieran ocultar, sino porque no entendemos lo que ocurre allí. Entonces, los secretos de Divinintón, lo que no entendemos de Divinintón, incluyen el secreto del otorgamiento, el auto-otorgamiento de los... no, este es del otorgamiento y de la misión. Me estaba yo confundiendo con el auto-otorgamiento de los hijos creadores paradisíacos, pero eso está en Sonarintón, eso no está en Divinintón. Divinintón hay un secreto que es cómo se otorga a cada criatura del tiempo y del espacio un fragmento del Padre, que es el ajustador del pensamiento, y cuál es la misión que tiene. Bueno, pues eso es un secreto, porque no lo podemos entender. Pues es un secreto de Divinintón. Su naturaleza, origen y la técnica de su contacto de los ajustadores del pensamiento con las criaturas más bajas de los mundos evolutivos es un secreto de esta esfera del paraíso. Estas asombrosas transacciones no tienen nada que ver personalmente con el resto de nosotros. Por lo tanto, las deidades consideran apropiado ocultar de nuestra plena comprensión ciertos rasgos de este gran y divino misterio. No, yo insisto, a mí no me parece que se nos quiera ocultar información porque eso es secreto y vosotros no lo podéis saber. Es ¿para qué os vamos a hablar de eso si os va a estallar la cabeza? No vais a entenderlo bien y no os va a aprovechar en vuestro camino de ascensión. Eso es un poco la razón final. Bien.
Hasta el grado de nuestro contacto con esta fase de la actividad divina, el otorgamiento y la misión de los ajustadores del pensamiento, sigue refiriéndose este revelador, se nos permite pleno conocimiento de estas transacciones. Aquí, si no recuerdo mal, el revelador de este documento es un perfeccionador de la sabiduría, efectivamente. Perfeccionador de la sabiduría es una orden, entre comillas, de las bajas de las 10 órdenes de hijos estacionarios de la Trinidad, pues creo que es pues, la 9 o la 10. ¿eh? Entonces, sin embargo, a este revelador se les permite el pleno conocimiento de el secreto del otorgamiento y de la misión de los ajustadores del pensamiento. Bueno, es una entidad elevadísima, un perfeccionador de la sabiduría. Lógicamente, pues, se le permite. Pero respecto a los íntimos detalles de este gran otorgamiento, no se nos informa plenamente. Conocemos lo general, pero no se nos informa plenamente de los detalles del otorgamiento y la misión de esos fragmentos del Padre que van a la mente de cada criatura del tiempo y del espacio. ¿De cuáles? De los que tienen capacidad de discernimiento espiritual. A una planta no va un ajustador del pensamiento, porque una planta no va a evolucionar espiritualmente de forma consciente. Esto es una diferencia. Dice el último párrafo sobre Divinintón. Luego ya vamos a ir consultando de todas estas referencias que hace, qué información hay por ahí. Dice el último párrafo. Esta esfera también contiene los secretos de la naturaleza, propósito y actividad de todas las otras formas de los fragmentos del Padre. Todas las otras formas de los fragmentos del Padre de las cuales no se nos informa. Solo se nos informa de una de todas las otras formas de los fragmentos del Padre. Se nos informa de los ajustadores del pensamiento. Pero hay más fragmentos del Padre que tienen otras misiones. Bueno. Y también contiene Divinintón los secretos de la naturaleza, propósito y actividad de los mensajeros de gravedad. Vamos a ver después un poco qué dice el libro Durantia sobre los mensajeros de gravedad repartido estamos en el documento 13, son 196 documentos, pues todo el resto de los documentos, a ver qué dice por ahí, que dice poquito, pero lo vamos a ver. Y también esta esfera contiene los secretos de la naturaleza, propósito y actividad de otras huestes de seres no revelados a vosotros. Bueno, es que se nos revela muy poquito. Tendrá que ser así. Bien. Es muy probable que esas verdades de Divinintón que se me ocultan, es que al perfeccionador de la sabiduría, revelador de esta información, el que ha compuesto este documento, también se le ocultan muchas cosas. Bueno, pues, en fin, muy pocas entidades tienen acceso a los secretos de Divinintón. Por eso dice, es muy probable que esas verdades de Divinintón que se me ocultan, si fuesen reveladas, no harían sino confundirme y dificultar mi trabajo actual. Pues imagínate a nosotros, que nuestra vida es una completa confusión en muchos aspectos, si encima nos estalla en la cabeza con información que no podemos entender. Si ya dice este perfeccionador de la sabiduría que a él también le estalla la cabeza, que no harían sino confundirle y dificultar su trabajo actual si le diesen más información, imaginaos a nosotros. Dice, y además, tal vez estén más allá de la capacidad conceptual de mi orden de seres. Él reconoce, es que igual no puedo entender, no tengo capacidad de comprensión, porque son cosas que son de un orden de comprensión muy superior a la mía, dice este perfeccionador de la sabiduría de sí mismo. Bien, hasta aquí lo que dice el documento 13 de Divinintón. Pero ahora vamos a ver, por ejemplo, una información sobre Divinintón que está fuera del documento 13, está repartida por el libro Durantia. Hago un aviso, los modelos de inteligencia artificial, por mucho que sorprendan, ahora mismo están en pañales y fallan más que una escopeta de feria. Esto es una expresión que tenemos en España. Las escopetas en las ferias están trucadas para fallar siempre y que no te toque el premio. Por eso, si falla algo más que una escopeta de feria es que falla mucho. Pues bien, la inteligencia artificial
falla mucho todavía. Entonces, lo mismo se deja cosas que aparecen por ahí. Alguien puede decir, alguien muy estudioso puede decir, pues yo me he mirado la información de Divinington fuera del documento 13 y se dicen muchas más cosas de lo que dice la inteligencia artificial que hay. Pues es muy posible, pero bueno, algunas cosas nos dice. También la inteligencia artificial discrimina según sus algoritmos, es decir, como le da la gana sobre qué decirte y qué no, y qué considerar importante y qué no, y pues también tenemos que decir que tendrá que ser así. Pues bien, información sobre Divinington fuera del documento 13. Dice, aparte del documento 13, las fuentes ofrecen información adicional sobre Divinington, principalmente en relación a los ajustadores del pensamiento, porque como lo que nos interesa a nosotros saber de Divinington es más que nada sobre los ajustadores del pensamiento, pues nosotros tenemos un ajustador del pensamiento, cada uno de nosotros, pues de eso es de lo que más se habla fuera de este documento 13. Dice, Divinington es el punto de reunión de los ajustadores del pensamiento en el paraíso, considerando que el paraíso es la isla eterna o central del paraíso y las 21 esferas sagradas del paraíso. Ese es el total. Bien, también es el hogar, Divinington, de otras entidades y personalidades que se originan en el Padre Universal. Bueno, esto sí que lo ha dicho este documento, lo deben repetir por ahí. Los secretos de Divinington incluyen el secreto del otorgamiento y la misión de los ajustadores del pensamiento. Bien, esto ya nos lo ha dicho. Esta información se mantiene oculta incluso a seres de órdenes espirituales elevadas. También nos lo reconoce el perfeccionador de la sabiduría que ha revelado este documento, que ha organizado la revelación de este documento. Sigue diciendo, se desconoce el destino de los ajustadores de los 60 miembros del séquito planetario que se rebelaron con Lucifer. Esto es interesantísimo. ¿Eh? En el planeta Tierra había, bueno, pues una serie de personalidades que cuando ocurrió la rebelión de Lucifer, la rebelión de Lucifer es una forma de contarnos, pues bien, lo que en las revelaciones más modernas llaman la batalla en los cielos. Lo que ocurrió cuando entramos en la dualidad y nos volvimos locos. Y entonces empezó un desmadre generalizado. Abandonamos nuestra divinidad, empezamos a albergar en nosotros la creencia en el mal, todo esto es armonización con textos posteriores y, bueno, pues hubo una locura. Pues bien, esa locura en nuestro ámbito geográfico espaciotemporal, en el universo eh, local de Nevadón y en concreto en la constelación de Norlatiadec y en concreto en el sistema de Satania, se produce a partir de que el hijo Lanonandek, eh, regidor del sistema de Satania, que era Lucifer, pues, en fin, se rebela contra el Padre Universal, ¿no? Y entonces, bueno, pues los ajustadores de las personas del planeta Urantia, del escenario Urantia, que siguieron a Lucifer, sus ajustadores del pensamiento están pendientes de ver qué se hace con ellos, porque, bueno, pues, en fin, eh, son ajustadores del pensamiento que cuando se murieron esas físicamente, esas personalidades, en vez de regresar a Divinington, dice aquí, estos ajustadores permanecen en Jerusalén, la capital del sistema de Satania, una esfera arquitectónica, capital del sistema, a la espera del juicio final de la rebelión, que todavía no se ha producido. Bueno, pues nos da un dato más sobre los ajustadores del pensamiento. En relación a Divinington, ¿en qué? Pues que estos no volvieron a Divinington, como hacen todos. Cada vez que una persona transita y hace un corte del ciclo de reencarnaciones y sube para revisar, todo esto es armonización, no lo dice el libro Durantia, y va a volver, pues el ajustador del pensamiento se toma ahí unas vacaciones en Divinington y luego vuelve otra vez. Vale. Es lo que dice a continuación. Los ajustadores regresan a Divinington al morir su sujeto mortal. Probablemente experimentan un contacto real con el Padre Universal y su divinidad en esta esfera. Pues bien, probablemente, pero claro, los reveladores, como no saben nada de Divinington, ya nos lo están diciendo, pues hablan en probabilidad, especulan.
Siguiente punto. Debido al secretismo que rodea a Divinington, la información sobre la naturaleza y origen de los ajustadores proviene de diversas fuentes que deben ser recopiladas y correlacionadas. Sí, pero en el libro de Urantia no te cuentan mucho más de Divinington de lo que te cuentan en el documento 13, con lo cual no nos hagamos esperanzas. Se cree que los ajustadores personalizados constituyen el personal de las escuelas de capacitación de los ajustadores en Divinington. Vale. Un ajustador del pensamiento, que es un fragmento del Padre, cuando ha logrado la fusión con una criatura del tiempo y del espacio, se convierte en un ajustador personalizado. Pues los ajustadores personalizados, los que han conseguido fusionarse con una personalidad y esa personalidad pues realmente realizó una evolución espectacular, pues esos ajustadores personalizados saben más, tienen más experiencia para conseguir que su criatura del tiempo y del espacio se divinice, evolucione, y entonces estos son el personal docente de las escuelas de capacitación de otros ajustadores de pensamiento en Divinington. Se cree, ¿vale? Siguiente, los ajustadores son voluntarios y reciben información completa sobre su candidato anfitrión antes de ofrecerse. Esta información incluye los antecedentes hereditarios, la capacidad intelectual y el potencial espiritual. Es decir, cuando viene un ajustador del pensamiento porque van a hacer una criatura del tiempo y del espacio, por ejemplo, pues un personaje humano, el ajustador antes sabe todo el plan de vida que ha planificado la conciencia nodal superior al personaje humano nuevo. Y el ajustador dice, ah, pues este me apetece a mí, me gusta tal como está, venga, voy para allá, voy yo a este. ¿eh? Los ajustadores son voluntarios y reciben información completa sobre su candidato anfitrión antes de ofrecerse a ir con él. Vale. El número completo de un ajustador solo se conoce en Divinington. Los registros de los superuniversos en universos y los universos locales solo contienen el número de asignación. Vale. En los universos locales, en las capitales, por ejemplo, en Salvington, capital del universo local de Nevadón, que es el nuestro, y en los superuniversos, por ejemplo, Nuversa, capital del superuniverso de Orbontón, que es el nuestro, hay unos registros de personalidades universales. Y entonces dice aquí que en esos registros que hay también información sobre el número de personalidades que forman parte de una hueste de seres, dice que sobre los ajustadores no hay un número en esos registros de cuántos ajustadores hay. Solo contienen el número de asignación, solo contienen los que van a una conciencia dentro del universo local o del superuniverso. Y pues aquí de los ajustadores del pensamiento totales, aquí en el universo local de Nevadón, ahora mismo hay tantos. Bueno, solo tienen eso. Vale. Se especula que Divinington es el centro de administración de los ajustadores de los 7 superuniversos. Bueno, se especula. El libro de Urantia aquí lo dice claramente. Entonces dice la inteligencia artificial que se especula. Se especulará fuera del documento 13, pero el documento 13 dice claramente que se reúnen los ajustadores del pensamiento en Divinington. ¿Qué es el centro de administración? Pues es que se deduce, si se reúnen aquí y estudian aquí y, en fin, hacen todo lo que tengan que hacer los ajustadores del pensamiento aquí, pues sí. Y da un resumen. En resumen, Divinington es un mundo misterioso y crucial en el universo, sirviendo como hogar y centro de operaciones para los ajustadores del pensamiento. Su naturaleza secreta dificulta la comprensión de muchos aspectos de los ajustadores y de sus funciones. Y esto es lo que teóricamente la inteligencia artificial ha encontrado fuera del documento 13, aunque me da la sensación de que ha hecho trampa y se ha basado bastante en el documento 13. Pero esto tendrá que ser así. Pues bien, vamos a ver alguna cosa más. Por ejemplo, bueno, sí, ¿qué son los ajustadores del pensamiento? Yo he dado una breve referencia, pero vamos, como le he pedido una pequeña información
a la IA, pues me la ha dado. Y dice así: los ajustadores del pensamiento son entidades fascinantes y cruciales en el universo, representando la presencia del Padre Universal dentro de la mente de los mortales. Son fragmentos prepersonales. ¿Por qué son prepersonales? Porque adquieren personalidad al fusionarse con la criatura. No tienen personalidad, la adquieren al fusionarse con nosotros. Son fragmentos prepersonales de la deidad, no creados sino individualizados a partir de la esencia misma de Dios, fragmentos suyos. Su misión es espiritualizar la mente del hombre, guiándole en su camino evolutivo hacia la perfección y la fusión eterna con el ajustador. Bueno, cuando se nos dice en los textos revelados posteriores al libro de Urantia, modernos y contemporáneos, muchos de los principales los comentamos en Espacio Sutil, cuando se nos dice que somos Dios y que somos fractales de Dios, de la fuente, el fractal es la chispa divina, que es el ajustador del pensamiento, pendiente de que evoluciones para, es como el yo superior que entra cuando tu evolución le permite entrar porque has elevado tu energía lo suficiente como para que pueda, que es la parte espiritual tuya, que no ha venido contigo aquí, para que pueda venir. Bueno, pues estos son los ajustadores del pensamiento. El libro de Urantia lo tiene que contar de una manera que quizás, no te digo que no sea literalmente esta forma de hablar de las chispas divinas, de los fractales de la fuente, más adecuada que la que tienen los textos modernos, pero es un poco diferente, es un poco alegórica. Quizás, dado que es muy técnica, sea una información más fidedigna en cuanto al detalle. Quizás puede ser, pero... Pues bien, luego nos da un esquema de ideas, pero si no, nos entretendríamos demasiado con los ajustadores del pensamiento. Y aquí hay que seguir avanzando, ¿eh? Hay que seguir avanzando. Vamos a ver qué nos dice sobre los mensajeros de gravedad, que vienen comentados específicamente, que en la esfera Divinington, también contiene los secretos de la naturaleza, propósito y actividades de todas las otras formas de los fragmentos del Padre, por un lado. Por otro, de los mensajeros de gravedad. Y entonces, estos mensajeros de gravedad, a ver, ¿quiénes son? Pues vamos a ver qué nos dice el libro de Urantia, el resumen que la IA haya decidido presentarnos. Dice: los mensajeros de gravedad, un vistazo a su singularidad. Los mensajeros de gravedad son seres envueltos en misterio, incluso para las inteligencias celestiales de alto rango. La información sobre ellos es escasa, pero se puede obtener una comprensión de su singularidad a partir de los fragmentos disponibles en las fuentes. ¿Qué fuentes? Pues en el libro Durantia. Origen y naturaleza. Los mensajeros de gravedad provienen de Divinington, el primer mundo de los 7 satélites del paraíso, donde residen las personalidades creadas en solitario por el Padre Universal. Correcto. Son ajustadores del pensamiento modificados y personalizados. Son un tipo de ajustadores del pensamiento, los mensajeros de gravedad. ¿Por qué se les llama mensajeros de gravedad? Porque son ajustadores del pensamiento que se les llama según su función. Y aquí hay que entender que cuando nosotros hablamos de la conciencia y las conciencias, que luego representan muy diversos personajes, el libro de Urantia llama a los personajes por su función. ¿Cuál es la función principal de este personaje? Pues la función principal de este personaje es ser un ajustador del pensamiento con una función más específica, que es ser un mensajero de la gravedad. Bueno, pues esta es la forma en que el libro de Urantia denomina a cada orden de seres según su función. Dice: son ajustadores del pensamiento modificados y personalizados, sin embargo, la naturaleza exacta de esta modificación y personalización permanece desconocida, pues no nos van a decir qué tipo de función tienen estos ajustadores personalizados llamados mensajeros de gravedad. Son seres superespirituales, personalidades ilimitadas y sin fines.
Sí, para estar en Divinington tienen que ser espectaculares, está claro. De un orden completamente distinto a los mensajeros solitarios, no confundir con ellos. Atributos y capacidades. Se les describe como seres altamente personales, divinos, inteligentes y conmovedoramente comprensivos. Poseen una técnica inexplicable para atravesar el espacio sin limitaciones temporales. Aquí está el hecho de que sean seres muy elevados. Tienen muy poca limitación en cuanto a la densificación. Eh, lo de atravesar el espacio, bien, es que están bastante omnipresentes, ¿eh? Por eso pueden atravesar el espacio muy rápidamente, están bastante omnipresentes. Bueno, esto es difícil de explicar, pero en algún momento lo haremos. Bueno, luego tienen una cierta relación con los finalistas mortales glorificados, pero no vamos a ver quiénes son los finalistas mortales glorificados, más allá de decir que es el final de la carrera de ascensión completa. Cuando se termina la carrera de ascensión, se entra en el cuerpo de la finalidad. Y ahí están muchos tipos de finalistas evolucionarios. Unos de ellos son los finalistas mortales. Por ejemplo, pues los humanos seríamos finalistas mortales. Y glorificados, bueno, pues es una clase especial dentro de los finalistas que ya pues la veremos en su documento concreto, ¿vale? Pero bueno, dice bastantes cosas de la relación de los mensajeros de gravedad con estos finalistas evolucionarios. Dice bastantes cosas. Bueno, vamos a leerlo. Los mensajeros de gravedad están asignados exclusivamente al cuerpo primario de la finalidad, compuesto por los mortales glorificados que han alcanzado la perfección y sirven en el paraíso. Un mensajero de gravedad, el jefe de sus semejantes, uno de ellos, se une formalmente a las filas del cuerpo de la finalidad. Cada jefe de mensajeros tiene bajo su mando un séquito permanente de 999 mensajeros y puede solicitar asistentes adicionales de las reservas de la orden según sea necesario. Se desarrolla un afecto conmovedor y profundo entre los mensajeros de gravedad y los finalistas, ya que ambos comparten una conexión única con el Padre Universal. Pues bien, función e importancia. Su función principal de los mensajeros de gravedad es servir como mensajeros y registradores para los finalistas. Muy bien, ya sabemos algo más de ellos. Su capacidad para trascender el tiempo y el espacio les convierte en un recurso único e indispensable para el cuerpo de la finalidad. Se utilizan de mensajeros y para registrar acontecimientos, y entonces lo hacen muy bien. ¿Por qué? Pues porque como estos son tan elevados, estos no viajarían desplazándose, estos descienden o ascienden, tal como se quiera ver, a niveles más profundos del espíritu, que por lo tanto están más omnipresentes. Y entonces luego es como si, en fin, bajas a una dimensión en la cual hay más omnipresencia, llegas al otro sitio y vuelves a subir un poco a tu carácter de personalidad del universo. Pues esto es más o menos lo que hacen. Y luego dice que hay una serie de misterios sin resolver que son cosas que no nos explica el libro Durantia sobre los mensajeros de gravedad. La técnica que emplean para trascender las limitaciones del espacio y el tiempo permanece inexplicable. Yo podría especular sobre eso, pero es lo que he hecho. Es decir, ellos eh, descienden del carácter de personaje del espacio-tiempo un poco más a la naturaleza propia omnipresente del espíritu y desde ahí vuelven a subir en otro punto del espacio-tiempo. Es como un viaje interdimensional. La naturaleza exacta de su personalización y cómo difieren de los ajustadores del pensamiento no está clara. Son ajustadores del pensamiento especializados. De hecho, trabajan con los finalistas, los que ya han terminado su evolución. Su destino final y el alcance de su servicio en el universo son desconocidos, no se nos revela. Bien, pues ya está. Esto es lo que se dice sobre los mensajeros de gravedad. Y vamos a ver alguna otra cuestión. Pero esto ya es de Sonarintón, que es la segunda esfera, y es la que vamos a comenzar en este mismo instante., son, hijo, arintón, la esfera del hijo.
Esta esfera es el seno del Hijo, el mundo personal de recibimiento del Hijo eterno. Igual que Divinintón era la esfera de comunión personal del Padre Universal te recibía si estabas preparado para ver al Padre Universal, porque para ver al Padre Universal pues tienes que tener un nivel de evolución extraordinario. Lo dice el libro de Urantia, no todo el mundo alcanza a ver al Padre Universal y entonces tiene que volver atrás y volver a evolucionar. Es un tema que no es sencillo. Primero hay que alcanzar a ver al Espíritu Infinito en las esferas del Espíritu Infinito, luego al Hijo Eterno, las esferas del Hijo Eterno, y luego al Padre Universal en las esferas del Padre Universal. Por eso habla de Divinintón, esfera de comunión personal con el Padre Universal. Sonarintón, esfera de recibimiento del Hijo Eterno. ¿Recibimiento a quién? A los finalistas que llegan y entonces, antes de ir al cuerpo de la finalidad, pasan una etapa en el universo central de Abona, luego ven, son recibidos por el Espíritu Infinito, el Hijo Eterno y el Padre Universal, y se dice que hay intentos, que no todo el mundo consigue verles, y que si no les ves tienes que volver para atrás. Pero si has visto a los tres, ya te puedes ir al cuerpo de finalistas. Ya eres un fractal de la fuente de nuevo, podríamos especular. Personalizado en el universo, en la exploración de la limitación. Eres un personaje, pero eres un personaje muy cercano a lo que sería un fractal de la fuente puro del yo soy primigenio, digamos. Bueno, mundo personal de recibimiento del Hijo Eterno. Es la sede central en el paraíso para los hijos de Dios descendentes y ascendentes. Hijos de Dios descendentes, pues todas las personalidades que proceden del Hijo Eterno. Los hijos creadores paradisíacos, los hijos magisteriales o abonales, los hijos instructores trinitarios o deinales. Bueno, hay toda una serie de hijos del Hijo Eterno. Pues bien, esos son los descendentes porque descienden en misión de ayuda, y luego están los ascendentes, que somos los de experimentación, que, que ya hemos descendido mucho y estamos abajo del todo y ahora ascendemos, ¿no? Bueno, pues ahí nos reunimos en Sonarintón. Es la sede central en el paraíso para los hijos de Dios descendentes y ascendentes en el momento en que son plenamente acreditados y finalmente aprobados. Los ascendentes, cuando han llegado al final de la evolución, han visto al Espíritu Infinito y ahora ven al Hijo Eterno, previamente a ver al Padre Universal. Y después se irían al cuerpo de la finalidad. Pues ahí se reúnen, ahí nos reuniremos, pues por ejemplo, ¿con quién? Pues con el Hijo descendente creador de nuestro universo local, Micael de Nevadón, más conocido por nosotros como Jesús de Nazaret. Este mundo es el hogar paradisíaco para todos los hijos del Hijo Eterno y de sus hijos coordinados y asociados. Estos que hemos estado diciendo, de los descendentes. Los ascendentes, pues somos nosotros. Nosotros hemos empezado a ascender recién y imaginaos, les llama Urantia los peregrinos del tiempo y del espacio. Imaginaos la cantidad de ascendentes que hay desde aquí hasta el estado de conciencia que te permite ver a esas primeras manifestaciones del yo soy primigenio en el universo, que son Espíritu Infinito, Hijo Eterno y Padre Universal. Hay numerosas órdenes de filiación divina asociados a esta morada excelsa, que no han sido reveladas a los mortales. Ya tenía que ocurrir que nos dijesen que en Sonarintón tampoco nos revelan muchas cosas. Bueno, ya nos han dicho que de las esferas sagradas del paraíso, de las 21 esferas, nos revelan muy poco. Sonarintón no iba a ser una excepción. La segunda gran esfera sagrada del paraíso, 2 de 21, que es la segunda de las 7 del Padre. No nos han sido revelados numerosas órdenes de filiación divina, puesto que ellos nada tienen que ver con el esquema de ascensión de la progresión espiritual humana a través de los universos hacia el paraíso. No tienen que ver con nuestra ascensión, con lo cual no os interesa. ¿Para qué os vamos a contar y qué os estalla en la cabeza? Ya os estalla con vuestra ascensión, pues ya está. Ese era el primer párrafo de Sonarintón. Vamos al segundo y dice, al igual que en Divinintón, el segundo párrafo empezaba los secretos de Divinintón. Pues ahora empieza. Los secretos de Sonarintón incluyen el secreto de la encarnación de los hijos divinos. Estos son los auto-otorgamientos. Es decir, cuando
vino Jesús de Nazaret fue un autootorgamiento de un hijo creador paradisíaco. Se autootorgan, es que se otorgan, ellos mismos deciden otorgarse para entregar un mensaje en los diversos escenarios. Ya nos dice el libro Durantia más adelante que Micael de Nevadón se autootorgó en muy diferentes órdenes de personalidades del universo local, no físico-materiales ni siquiera, en otros niveles dimensionales, y que finalmente se autootorgó en el nivel finito físico-material en un escenario que lo necesitaba muchísimo, como era Urantia. Y bien, pues ahí dio una representación del drama crístico, que es lo que hacen estos hijos divinos. Cuando un hijo de Dios se hace hijo del hombre, se autootorga, naciendo literalmente de una mujer, como ocurrió en vuestro mundo hace 1900 años, es un misterio del universo. Esto está ocurriendo en todas las partes de los universos y es un secreto de filiación divina de Sonarintón. Los ajustadores son un misterio de Dios el Padre. La encarnación de los hijos divinos es un misterio de Dios el Hijo. A ver, es un fractal de la fuente personalizado como un personaje, alto personaje del propósito de ayuda. En vez de ser un fractal de la fuente que va a experimentar abajo del todo, es un fractal de la fuente que va a ayudar a los que experimentan abajo del todo. Por eso se les llama descendentes, descienden. Pero todos somos fractales de la fuente. Ya nos dice el libro Durantia, tenéis la chispa divina con la que os tenéis que fusionar. Si no os fusionáis, no ascendéis. Si no ascendéis, ahí está el fractal de la fuente por tiempo inmemorial. Y digo tiempo inmemorial de los escenarios. Arriba es un suspiro, pero dentro del escenario es tiempo inmemorial, vida tras vida tras vida, con lo cual hay que fusionarse, hay que evolucionar espiritualmente, hay que ascender. Ese es el propósito. Después de experimentar, retornar con esa experiencia. La encarnación de los hijos divinos es un misterio de Dios el Hijo, es un secreto encerrado en el séptimo sector de Sonarintón, un reino en el que nadie penetra salvo los que han pasado personalmente a través de esta experiencia única. En el séptimo sector de Sonarintón solamente están los hijos de Dios descendentes que se han auto-otorgado en algún mundo. Por ejemplo, estaría Micael de Nevadón, nuestro Jesús de Nazaret, puede acceder a ese séptimo sector de Sonarintón. Otros hijos de Dios que todavía no se han auto-otorgado no podrían acceder a ese séptimo sector. Os han informado tan solo de aquellas fases de la encarnación que tienen que ver con vuestra carrera de ascensión, fases de la encarnación de los auto-otorgamientos de estos altos hijos de Dios, solo con los aspectos que tienen que ver con nuestra carrera de ascensión, por lo de siempre. Existen muchas otras fases del misterio de la encarnación de los hijos del paraíso de tipos no revelados, en misiones de servicio universal que no se os han revelado, y aún existen otros misterios de Sonarintón. Bueno, pues así acaba diciendo, os estamos contando muy poquito, porque no podéis entender más. Bien, pues tendrá que ser así. Y sobre Sonarintón, yo tenía aquí una notita que son las órdenes de hijos del Hijo Eterno, para no decirlo de memoria, sino un poco, en fin, con cierto rigor, ¿no? Y dice así, las fuentes proporcionan información sobre varias órdenes de hijos que están relacionados con el Hijo Eterno. Las fuentes son el propio libro Durantia. Hijos relacionados con el Hijo Eterno, ya sea por filiación directa o por asociación cercana en sus funciones o por residir en Sonarintón, el mundo personal de recibimiento del Hijo Eterno del paraíso. Y bueno, de todos los que se enumeran, realmente vamos a hablar de los tres que hemos dicho. Hijos creadores paradisíacos, que son los Micaeles, como Micael de Nevadón. Son la primera orden de filiación paradisíaca y la más prominente entre los hijos del Hijo Eterno.
Su origen son personalizados por el Padre Universal y el Hijo Eterno. Su función son responsables de la creación y administración de los universos locales. Ejemplo, Cristo Micael, el creador y soberano de nuestro universo local de Nevadón. Es un hijo creador paradisíaco. Hijos magisteriales, o no son Micaeles, son abonales. Si viniese un hijo magisterial, pues el libro de Urantia nos lo describiría como abonal de Nevadón, porque como en vez de Micael de Nevadón, pues abonal de Nevadón. Bueno, da igual, son los abonales. Su origen, bueno, son la segunda orden de filiación paradisíaca, después de los hijos creadores. Estos hijos magisteriales son personalizados por el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, y su función, a diferencia de los creadores que crean y administran un universo local, estos actúan como ministros y jueces planetarios, magistrados de los reinos del tiempo y del espacio. Bueno, ministros y jueces, en fin, en las constelaciones, los sistemas y los planetas de un universo local. Característica distintiva, realizan misiones de autootorgamiento también, encarnándose en forma mortal en los planetas. Vale. Y luego la tercera que vamos a ver, los hijos instructores trinitarios, que se les llama dainales. A los creadores son los micaeles, los magisteriales, los que juzgan, son los abonales, y los que enseñan son los dainales, hijos instructores trinitarios. Son la tercera orden de filiación paradisíaca, pero no se registran en un universo local. Son personalizados por el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, por los tres. Función, actúan como supermaestros en todo el gran universo. Van por todos los sistemas, constelaciones y universos locales a enseñar. ¿A dónde? A los planetas, a los escenarios concretos. Se autootorgan y enseñan. ¿Ha habido en Urantia algún hijo magisterial y algún hijo instructor trinitario? Es decir, ¿ha habido en Urantia algún abonal o algún dainal? No. En Urantia se ha revertido el orden en el que vienen los hijos. Normalmente los hijos van primero los dainales, luego los abonales y luego los micaeles, y en Urantia vino directamente un micael porque Urantia tenía una historia tan escabrosa debido al carácter extremo del escenario, ya reconocido por el libro de Urantia y reconocido por toda la revelación posterior, que aquí directamente vino un hijo creador paradisíaco. No vinieron los que tenían que venir primero habitualmente, que son los abonales y los dainales. Vino un Micael. Bueno, luego aparecen otros, pero no vamos a liarlo más porque no son hijos directos del Hijo Eterno, sino que tienen cierta relación con el Hijo Eterno y no vamos a comentarlos siquiera porque tenemos que ver muy rápidamente la tercera esfera que íbamos a ver hoy. Dentro de lo de detallar un poco, hay que armonizar, detallar con avanzar, y si no avanzamos, pues no. Pues bien, esta tercera esfera es Spiritintón, del Espíritu Infinito. Este mundo es el seno del Espíritu, el hogar en el paraíso de los seres elevados que representan exclusivamente al Espíritu Infinito. Aquí se congregan los 7 espíritus rectores. Pues bien, un espíritu rector es aquel que se encarga de un superuniverso y de todo lo que hay dentro. Son los rectores y administradores de los superuniversos, en representación del Espíritu Infinito. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en el superuniverso no está el espíritu rector. El espíritu rector tiene un hijo, una orden que procede de él, que es el que está en el superuniverso. Pero los 7 espíritus rectores están en Spiritinton, no están en los respectivos superuniversos. Lo vamos a ver según avanza un poco. Aquí se congregan los 7 espíritus rectores y algunos de sus vástagos de todos los universos. En esta morada celestial también pueden encontrarse numerosas órdenes no reveladas, como siempre.
de personalidades espirituales, seres asignados a las múltiples actividades universales que no se relacionan con los planes de elevación de las criaturas mortales del tiempo a los niveles paradisíacos de eternidad. No tienen nada que ver con nosotros y por eso no se nos revelan. Bien, lo mismo que en las otras dos esferas. Y dice, el segundo párrafo empieza como los de las otras dos esferas. Los secretos de Spiritintón comprenden los misterios impenetrables de la reflectividad. Y esto es lo importante. Si hay que asociar las esferas y quedarse con algo, Divinintón, ajustadores del pensamiento. Sonarintón, secretos de los autootorgamientos de los hijos del Hijo Eterno. Secretos de autootorgamiento de Micaeles, que son los creadores paradisiacos, Abonales, que son los magisteriales, juzgadores, Dainales, que son los maestros, los instructores trinitarios. Vale, Sonarintón, secretos del autootorgamiento de los hijos. Divinintón, ajustadores del pensamiento. Espiritintón, la reflectividad. Vamos a leer lo que dice y luego vamos a ver qué es la reflectividad en un resumen que nos ha hecho la útil a estos efectos IA. Dice, los secretos de Spiritintón comprenden los misterios impenetrables de la reflectividad. Os hablamos del fenómeno vasto y universal de la reflectividad. La reflectividad es el Internet del universo. Os hablamos del fenómeno vasto y universal de la reflectividad, más particularmente tal como opera en los mundos sede central de los 7 superuniversos. Pero no nos explicamos este fenómeno porque no lo entendemos plenamente. No entienden cómo funciona el Internet del universo. La reflectividad. Ahora vamos a ver por qué le llamo el Internet del universo. Comprendemos bastante, dice este perfeccionador de la sabiduría, pero muchos detalles básicos son aún misteriosos para nosotros. La reflectividad es un secreto de Dios el Espíritu Infinito. Se os ha instruido respecto de las funciones de reflectividad en relación con el proyecto de ascensión de la supervivencia mortal. Se nos ha hablado de la reflectividad en relación con qué, con lo que nos interesa, nuestra ascensión. ¿Dónde se nos ha hablado? A lo largo del libro de Urantia. Todavía no, pero para eso hemos pedido información de qué se dice de la reflectividad en un pequeño resumen a la IA. Pero la reflectividad es también un rasgo indispensable de la operación normal de numerosas otras fases de trabajo universal. Claro, se utiliza mucho porque es el Internet del universo, es el Internet de las grandes personalidades del universo que tienen funciones de todo tipo, pues utilizan como medio de comunicación la reflectividad. Esta dote del espíritu infinito se utiliza también en otros canales, además de aquellos dedicados a hacer acopio de datos y diseminar información. La reflectividad, acopio de datos, diseminar información. Y hay otros secretos de Spiritintón que no nos cuentan, claro que sí, tenía que terminar diciéndolo. Pero bien, no nos dice mucho de Spiritintón, tenemos que quedarnos con que es la sede de la reflectividad, es como si fuese el gran centro de datos del Internet. Imaginaos del Internet de la Tierra que tuviese un solo centro de datos. Pues ahora imaginaos el Internet del universo, el centro de datos de la reflectividad, que es así como le llama el libro de Urantia. Digo el Internet del universo para que nos hagamos una idea de lo que significa, de lo que implica la reflectividad. Pues el único centro de datos de la reflectividad sería Spiritintón. Y ahora vamos a ver qué información nos da la IA que hay por ahí dispersa sobre la reflectividad. Y dice, la reflectividad universal, un misterio desvelado parcialmente. La reflectividad es un fenómeno complejo y fascinante que impregna el universo, permitiendo la transmisión instantánea de información y conocimiento a través de vastas distancias. Eh, para que nos hagamos una idea, bien, nosotros pensamos que la velocidad mayor que se puede alcanzar en el espacio, según establece la teoría de la relatividad de Einstein, que por cierto, luego nos han dicho ya en revelación otras personalidades que la teoría de la relatividad de Einstein no es correcta debido a que considera el tiempo como una constante. Pues bien, y el tiempo es un subproducto de la conciencia, con lo cual es una constante dentro de cada
escenario porque hay un acuerdo de percepción y un acuerdo de limitación para todos. Con lo cual aquí todos el tiempo lo vivimos más o menos igual y se puede objetivar, pero en otro sitio no, en otro nivel dimensional no. El cono del tiempo es lo que implica que el tiempo no tiene el mismo valor según el nivel dimensional de descenso en el que estés. Pues por eso la teoría de la relatividad de Einstein no está bien. Pero, no sé a qué viene ahora, porque se me ha ido el santo al cielo, lo de la teoría de la relatividad de Einstein. Pero bueno, vamos a seguir leyendo y ya me vendrá el documento este que ha preparado la IA sobre la reflectividad. Vamos a seguirlo leyendo. Transmisión instantánea de información y conocimiento. Sí, venía a que nosotros pensamos que la velocidad más, más rápida que se puede alcanzar es la de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Pues bien, nos dice el propio libro de Urantia que hay seres que se desplazan por el universo. Van muy despacito y tardan mucho en desplazarse. Y van al triple de la velocidad de la luz. Porque la velocidad de la luz nosotros pensamos que es el máximo de velocidad que se puede alcanzar, pero porque nosotros no hemos salido de aquí, pues somos unos pueblerinos. Entonces nos dicen, no, no, si es que la relatividad está bien como teoría, pero el tiempo no es constante. Vosotros habéis calculado la relatividad del tiempo de la Tierra según cómo llega la luz a la Tierra y no sé qué, no sé cuántos, y lo que observáis desde la Tierra, pero hay otros valores de tiempo y entonces la velocidad cambia, claro. Pues bien, pues os quería decir que la reflectividad es instantánea, es muchísimo más rápida que el Internet de la Tierra, que va como mucho a la velocidad de la luz, ¿no? Pues es instantánea. Y entonces, sigue diciendo, bueno, una serie de datos. Naturaleza de la reflectividad. Unificación de la Trinidad. La reflectividad representa una unificación singular de las tres deidades del paraíso, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Centro en el actor conjunto. El actor conjunto, la tercera persona de la Trinidad del paraíso, es el centro universal del circuito de la mente, y la mente cósmica funciona bajo el dominio de la gravedad mental absoluta de la tercera fuente y centro, con lo cual la reflectividad es un instrumento del espíritu infinito. Por eso está en Espiritinton. Espíritu infinito es el administrador de la mente cósmica. Va por ahí la cosa. Transmisible a seres subordinados. La capacidad de reflectividad puede ser transmitida a seres subordinados involucrados en su operación, incluyendo las personalidades reflectivas estacionadas en los mundos sede central de los superuniversos. Muy bien. Pues sí, que hay gente que utiliza el Internet pues de una forma nativa. Ellos mismos son reflectividad, con lo cual la información la reciben ellos mismos directamente. Conocimiento instantáneo. La reflectividad permite a los gobernantes del universo conocer las situaciones en lugares remotos instantáneamente, al mismo tiempo que ocurren. Es un Internet muy avanzado. Transmisión universal de información y decretos. Actúa como un sistema de recolección de noticias y diseminación de decretos a través de toda la creación. ¿Decretos de qué? Pues de organización y funcionamiento de todo el espacio-tiempo. Entonces, recibe información y los gobernantes de cada nivel pues envían decretos en respuesta a esa información. Funcionando constantemente y con precisión. Sincronización de gobiernos. Sincroniza los gobiernos superuniversales de los ancianos de los días con Magestón, el centro paradisíaco de la reflectividad universal. Bueno, esto de Magestón no vamos a entrar en ello porque además es un poco abstracto, pero lo dejamos ahí pendiente para ver cuando hable un poco más de Magestón, que aquí está haciendo una leve referencia nada más. Y luego que la reflectividad tiene otras funciones no reveladas. Se utiliza en otros canales, además de aquellos dedicados al acopio de datos y la diseminación de información. Pues, otras funciones, como si el Internet, aparte de lo que conocemos, tuviese otras funciones que no conocemos tanto, pues, en fin, lo mismo. Y luego nos dice que Espiritinton es la sede de la reflectividad.
el punto central de organización de la reflectividad y que guarda los secretos de la reflectividad, un fenómeno que aún desconcierta a las inteligencias celestiales. Pues nada más, porque luego dice una serie de cosas que tampoco tiene mucha importancia. Bien, pues ya está. Hemos comentado estas tres esferas, Divinington, Sonarington, Spiritington. No solamente eso, sino que además hemos intentado dar un poco de información de los conceptos que aquí aparecen para no hacerlo de memoria, sino, en fin, con un poco más de detalle. Es la primera vez que utilizo ya claramente como herramienta a la inteligencia artificial para estas cosas. Para esto sirve. No te puedes fiar mucho porque aún falla mucho la inteligencia artificial, pero bien, pues va cumpliendo su servicio. Pues para la siguiente sesión, que será la tercera parte de este epígrafe 1, los 7 mundos sagrados del Padre. En esa tercera parte veremos las 4 últimas esferas sagradas del Padre, que son Vicegerintón, Solitarington, Serafintón y Ascendintón. Esto será en otro momento y ese otro momento será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.